Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio 2 de junio de 2015 que nos dice que sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata pila con alfabeto X, y Z, ¿no? Estos serían los símbolos de entrada, y este sería el autómata, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Nos dicen A, que L, que es el lenguaje que reconoce el autómata, es igual número de X que de Y que de Z, incluyendo la cadena vacía, porque N puede ser 0, ¿no? L, inciso B, L es regular y puede expresarse mediante la siguiente expresión regular. Esta es la expresión regular que nos dicen que nos puede representar a L. Y C, L nunca podría ser regular porque es el lenguaje reconocido por un autómata pila. Esto lo analizaremos luego. Y bueno, D, ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera. Bueno, para saber la forma que tiene L, yo lo que recomendaría sería analizar el tipo de cadenas que acepta, ¿no? O sea, dibujaríamos la pila aquí, que en la primera transición, desde el estado Q0 hacia el estado Q1, sin mirar la entrada y sin mirar la pila, lo que hacemos es escribir el símbolo de almohadilla en la pila, ¿no? Luego, estando en Q1, estaremos recibiendo X por la entrada, al tiempo que las estaremos poniendo en la pila sin importar lo que haya en ella. O sea, por cada X que nos llegue por la entrada, la escribiremos en la pila, ¿no? Y así para todas las X que vengan, ¿no? Hasta que llegue una Y por la entrada, con la cual pasaremos, sin mirar la pila y sin escribir nada en ella, al estado Q2, ¿no? Donde estaremos recibiendo I's por la entrada de la pila, por la entrada del autómata, sin mirar la pila y sin escribir nada en ella. O sea que aquí pueden venir un número de I, ¿no?, que es indeterminado, hasta que venga una Z, en cuyo caso eliminaremos la I, la X que había en el borde superior de la pila, y pasaremos al estado Q3, en el que por cada Z que recibamos por la entrada, eliminaremos la X que haya en el borde superior de la pila, ¿no? Cuando llegue la otra Z, y de esta forma lo que habremos hecho es que emparejaremos la cantidad de X que habíamos recibido por la entrada e introducido en la pila con la cantidad de Z que recibamos después de recibir las I's. Por tanto, este L, el lenguaje L, viene dado por la siguiente expresión: X a la N, Y a la M, Z a la N. Tal que M y N tienen que ser mayor que 0. ¿Vale? O sea, M y N no pueden ser 0, porque la cadena vacía, si M y N pudieran ser 0, entonces, por ejemplo, podríamos recibir la cadena XZ, que si miramos X, de aquí no podríamos pasar por acá con una Z, por tanto tendría que haber mínimo una Y. O sea, si tiene que haber mínimo una Y, M no puede ser 0. Y lo mismo para N. O sea, si pasamos del estado Q1, para pasar del estado Q1 al estado Q2 necesitamos una I perfectamente, pero para pasar al estado Q2 al Q3 necesitaríamos una Z por la entrada y además una X en la pila, que esa X la introducimos se introduce solo en la pila si recibimos X por la entrada en el estado Q1. Por tanto, la mínima cadena sería X y Z. La mínima cadena que puede recibir nuestro autómata, ¿no? O la mínima cadena que conforma L. Entonces, yo he diseñado el autómata en JFlap. O sea, si lo miran, es exactamente el mismo autómata del ejercicio, ¿no? Q0, sin mirar la pila. Lo que pasa es que aquí, como he hecho en ejercicios anteriores, como yo sé que Z0 está inicialmente en el fondo de la pila, yo digo que si está Z0 lo vuelvo a escribir, que es a diferencia de esto, del ejercicio, que lo que hace es, sin importar lo que haya, pone la almohadilla. Pero bueno, no pasa nada porque esto es para marcar el fondo de la pila y es igual. Luego
cada X que recibamos la introducimos en la pila sin mirar lo que hay, luego cuando llegue la primera Y pasamos al estado Q2, bueno, hacemos todas las transiciones del autómata y para probarlo lo que hacemos es, o sea, un conjunto de cadenas donde las primeras de arriba las aceptaría porque son mismo número de X que de Z sin importar la cantidad de Y's, luego la cadena vacía que debe rechazarla y luego igual número de X que de Z en este caso, pero sin Y, o sea, intentando ver si esta era la mínima cadena, pero no es, y luego distintos números de X y de Z, ¿no? Y si lo ejecutamos vemos que exactamente acepta para estas, rechaza la cadena vacía y rechaza para las otras, ¿no? Entonces, o sea que exactamente este es el lenguaje que nos acepta este autómata. Por tanto, si este es el lenguaje, el inciso A es falso, ¿no? Porque no es igual número de X que de Y que de Z, incluida la cadena vacía. O sea que el A es falso. Luego, L es regular y puede expresarse mediante la siguiente expresión regular. Bueno, esta expresión regular sería un número indeterminado de X, un número indeterminado de Y y un número indeterminado de Z. O sea, esta expresión regular representaría las cadenas, la mínima sería la cadena vacía, que no está incluida en este lenguaje, y luego podría, la siguiente podría ser XY, o XZ, o YZ, o X, Y o Z, y así sucesivamente. O sea, esto representa a un lenguaje regular, ¿no? Y entonces que es otro distinto. O sea, estas cadenas, o sea, aquí habrán, en esta expresión regular, habrán cadenas que tengan igual número de X que de Z, que será este lenguaje. Pero bueno, estará incluido aquí, pero no es, ¿vale? O sea, no es el lenguaje representado por esta expresión, ¿no? Entonces se dice L nunca podría ser regular porque es el lenguaje reconocido por un autómata pila. Bueno, que un lenguaje sea reconocido por un autómata pila no quiere decir que no pueda ser regular. O sea, en este caso este lenguaje es un lenguaje independiente del contexto, porque yo necesito la pila para emparejar la cantidad de X con la cantidad de Z, ¿vale? Pero eso es en este caso. O sea, yo también podría diseñar un autómata que acepte un lenguaje regular sin utilizar la pila. Por tanto, esto es falso. Y entonces el verdadero sería el D. Bueno, pues esto es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.